Amigos televidentes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Élite en las noches por Cron TV, el canal del siglo. Para un servidor, Rafael Lara Infante, es un placer estar con ustedes como cada viernes. Agradecido de Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y, como no, también de ustedes mismos que cada viernes nos acompañan durante esta hora en el análisis y los comentarios de las noticias. Como siempre, este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Granito Infante. Pasamanos, balaustres, cancela, postes para acercar su propiedad. Siempre el mejor precio y la mejor calidad, las mejores atenciones. También la casa de la cama, donde van a encontrar su cama lisa, cama acolchada, cama pillow top, al mejor precio, llamando al teléfono 809-997. Como siempre, estamos aquí cada viernes para analizar. En el día de hoy vamos a comenzar con una noticia que impactó al país de manera positiva y fue la elección de David Ortiz Arias al Salón de la Fama del béisbol norteamericano. Es el cuarto dominicano que asciende a ese título tan especial. Es un círculo muy limitado, los atletas, o más bien los deportistas del béisbol, que pueden alcanzar este gran título. Por lo tanto, felicitamos no solo a David Ortiz, sino al pueblo dominicano, que obviamente ha recibido tan enorme galardón. Se une a los anteriores a él, Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. Ya vendrán otros detrás de ellos, como serán Adrián Beltré y Albert Pujol, pero hay que esperar que lleguen. Sabemos que serán electos también como David Ortiz en el primer intento. Dar una breve explicación, y es que para pasar a ese galardón se requiere el 75% de los votos de los escritores de béisbol de América, y David Ortiz logró el 77%. Otros dominicanos como Manny Ramírez, Sammy Sosa, Alex Rodríguez y también otros que han sido grandes atletas como Roger Clemens y así también Barry Bonds, se han quedado cortos. En este caso, Barry Bonds y Roger Clemens, ya su última participación fue este año, porque durante 10 años pueden ser candidatos. De ahí en adelante solo podrán ser electos por un comité especial que lo elige. Es decir, que ya por medio de las papeletas de votaciones no podrán ser electos. Pero reiteramos la felicitación a David Ortiz. También esta semana se desarrolla en el país inició la Serie del Caribe, que esta vez tendrá su sede en República Dominicana y será representado por los Gigantes del Cibao, quienes ostentaron el premio el campeonato nacional, esta vez la Copa Banreserva. Bien, entonces vamos a entrar en los análisis y los comentarios de las noticias que han sucedido en esta semana. El señor que me antecedió, Chelo La Máquina, comentaba hace un momento del caso de la joven Santa Arias, quien había sido agredida por el señor Alexis Villalona. Eso fue el 31 de diciembre, a consecuencia de un incidente o un accidente de tránsito. Pero él andaba, parece, un poco bebido. Parece que el Alexis Villalona es un poco violento. Recuerden que aquí lo comentamos. Y yo incluso le había comentado de un pequeño accidente que yo tuve y que
un accidente de tránsito, en eso tiene que ser accidente de tránsito, entonces no puede convertirse en una riña y una reyerta que tenga que ir a parar a la justicia ordinaria. Pues en el día de hoy al señor Alexis Villalona le cantaron medida de coerción de 3 meses, pero la noticia importante no fue esa, sino que la señora Santa Arias retiró los cargos contra el señor Alexis Villalona. Una situación que hay que destacar es que la joven Santa Arias, al momento de firmar el acuerdo de desistimiento, porque ella desistió de mantener la acusación contra él, después que había dicho tantas veces a los medios que ella no lo perdonaba, que ella esto, que ella aquello. Lamentablemente, yo pude ver en un medio, y lo voy a mencionar, José La Luz decía que ella debía llevar un acuerdo con el señor Alexis y que éste le pagara una suma de dinero. Lamentablemente, es muy penoso que en República Dominicana haya que caer en niveles tan, se puede decir, tan bajos, que un problema de ese tipo se solucione con dinero, porque así se supo que pagó una suma, aunque el abogado en el día de hoy dijo que no se había pagado, pero todo el mundo sabe que la señora recibió un pago. Como dije, eso, José La Luz recomendaba que ella se transara con el señor y desistiera del sometimiento y que aceptara un pago en efectivo. Obviamente que esto uno tiene que mirarlo con ojerizas, porque en un país donde la gente vive de la precariedad, de la marginalidad, pero también que el maltrato a la mujer se pueda llegar a cosificar y llegar a un punto que sencillamente se pueda resolver con un pago de dinero, esto indudablemente que hay que prestarle mucha atención, porque recuerde que todo el país, todos los 10,5 millones de dominicanos nos solidarizamos con Santa, todos estuvimos del lado de ella. Entonces, ahora hay que considerarla víctima 2 veces, víctima del agravio y ahora víctima de lo que ha significado, sobre todo en las redes sociales, el hecho de que esta joven haya llegado a una transacción, que no es simplemente una situación propia de la precariedad. Ella pensó que para ella sería más importante recibir un pago en efectivo, que se le aplicara una pena como debía ser a ese señor. Obviamente que ahora el Ministerio de la Mujer informó que se va a continuar el sometimiento. Obviamente que también el Ministerio Público, como es una situación de acción pública, pero es de acción pública, pero con trascendencia privada, porque recuerden que ella, si bien es una situación que fue un acto de violación que quedó filmada en video, ahora hay que reconocer que ella tenía el derecho de desistir, si así lo quisiere, de mantener un sometimiento contra ese señor, pero el Ministerio Público va a mantener su acusación. Lo único triste del caso es que ahora la mesa está coja, y como no tiene una persona interesada en el hecho, el Ministerio Público va a tener que actuar con mucha precariedad, va a actuar en ese caso. O sea, que es difícil que un juez finalmente dé una condena definitiva al señor Alexis. Pero esas son de las cosas que pasan en nuestro país. Eso es propio también de la misma marginalidad, propio de la falta de conciencia de la ciudadanía,
y una serie de cosas que dañan realmente, efectivamente, la sociedad misma. Pero así es nuestro país. Miren, señores, hace aproximadamente más de una semana trascendió en el país que el gobierno, específicamente la Cámara de Diputados, había aprobado un contrato de fideicomiso para administrar a Punta Catalina. Indudablemente que esto ha traído una serie de comentarios y una serie de escarceos públicos, incluyendo unas declaraciones del presidente durante su estadía en Madrid, al ser entrevistado por un programa de radio, por un periodista. El presidente respondió un poco airado sobre el tema. Pero miren, señores, hablar de fideicomiso en República Dominicana es como hablarle de física cuántica a los ciudadanos comunes y corrientes. O sea, el ciudadano de a pie no tiene ni idea de lo que significa fideicomiso, y obviamente es una figura jurídica para administrar algún bien, ya sea público o privado. ¿Cuál es el problema de este? Que los políticos tradicionalmente les gusta pescar en ríos revueltos. Como dice el refrán, en ríos revueltos ganancia de pescadores. Cuando alguien trae a colación algún tema, sobre todo de personas de las cuales tienen mayor credibilidad, pero, ojo, el hecho de que una persona tenga mucha credibilidad no significa que tiene la capacidad para explicar determinados temas, porque muchas cosas que a veces cualquiera lo explica con palabras muy bonitas, cualquier ciudadano puede preguntar: ¿y con qué se come eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Ya hemos dicho muchas veces aquí del bajo nivel de escolaridad que tenemos en promedio los dominicanos. Entonces, hablar de temas que podrían considerarse ya, digamos, del ámbito académico al alto nivel, y que poder ser tan didáctico que la gente que se lo explique a la gente y que la gente lo pueda entender, no es tan fácil. Ni es tan fácil para una parte que trata de convencer a la ciudadanía de que ese proyecto es loable y que es posible y que es bueno para el país, ni tampoco es tan fácil para la otra parte que trata de detractar y de auscultarle al país, o sea, hacerle ver al país que ese proyecto es nocivo o dañino. Obviamente que hay personas que en aras de sacar provecho político y en aras de montarse en olas, una ola, ¿verdad? La ola, mientras más alta es, pues mayor expectación crea y mayor, digamos, ruido produce. Pues muchas, en el caso, por ejemplo, de la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, están tratando ahora de convencer a la gente y diciendo al gobierno que saque ese proyecto, que no someta a un fideicomiso a la administración de la Punta Catalina. Probablemente mucha gente no sabe que el decreto que nombra a los administradores mediante ese fideicomiso se hizo en septiembre del año pasado, cuando se designó a Celso Marrancini, quien debía presidir el consejo integrado por 5 miembros, y que a la vez debían ser los administradores de la diferente en carácter técnico, porque Punta Catalina, además de que es una planta sumamente grande, es una inversión muy importante, pero hay que reconocer que el gobierno pasado la construyó sin tomar en consideración ningún criterio administrativo para esa planta. Hace unos años, la ley que establecía la CDEE
había que implementar un cronograma de tiempo para deshacerse de esa institución, que era la propietaria de Punta Catalina, porque se construyó con fondos administrados por la CDEE, quien había sido la que había contratado dicha construcción de dicha planta. ¿Qué pasa, señores? Que todo lo que hay en el Estado Dominicano tiene que estar regido por un mecanismo legal que permita el manejo, porque de lo contrario, si no hay un mecanismo legal para administrar, ya sea una institución, llámese un ministerio, llámese una dirección, llámese un instituto, llámese una empresa, si no hay una ley que lo rige, entonces eso quedaría, como se llama, en el limbo jurídico. ¿Qué pasa? Que el gobierno, acogiendo una ley de fideicomiso que se aprobó en el año 2011 en la gestión de Leonel Fernández, y esa misma ley es la que administra actualmente RD Vial. RD Vial es la fiduciaria con dependencia del Banco de Reserva que maneja el dinero que produce todos los peajes del país. ¿Qué pasa? Que utilizando el mismo criterio de esa fiduciaria que maneja el Banco de Reserva, pero dichos recursos van a parar al Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda es que maneja los fondos públicos. Entonces, ¿qué resulta? Que esa fiduciaria vendría a manejar los recursos provenientes de Punta Catalina y todo lo concerniente a administración de dicha empresa. ¿Cuál es el problema, señores? Que hay que recordar, hay que llevar el país a los años 80 y 90, cuando existía la CDE, que era propiedad de todas las generadoras, que era propiedad de la distribución de energía, de la producción y la comercialización a la vez. ¿Qué pasa con eso? Que todas esas empresas se manejaban con un criterio particular de discrecionalidad. Es decir, la discrecionalidad es que a mí me nombraban administrar la planta X o cualquier parte de las empresas del Estado, así como también estaban las eléctricas, también estaban las del Grupo Corde, estaban también los ingenios azucareros, y todo eso se manejaba con un criterio politiquero. Es decir, si por ejemplo a mí me ponen a administrar los ingenios azucareros de San Pedro de Macorís, pero yo quería aspirar a senador, lo que hacía era que llenaba a ese ingenio, lo llenaba de cachanchanes míos, fueran trabajadores o no, botellas la gran mayoría. ¿Y qué terminaba haciendo? Bueno, luego cuando había que hacer un trabajo político, todas esas personas que pernotaban en esa empresa o que cobraban en ella, se convertían entonces en atláteres para defender el proyecto político mío. Esa fue la política tradicional del país. Eso no quiere decir que en la actualidad no se esté haciendo o que en los gobiernos pasados del PRD no se están haciendo, también se siguió haciendo. Ahora, ¿por qué mucha gente no quiere que se privatice? Que se aplique un fideicomiso para administrar Punta Catalina. Porque se han montado en la ola de decir que es una forma de privatizarla. Pero si los recursos que ella va a generar van a parar al Estado Dominicano, si están establecidos con un mandato de un decreto, el cual ese decreto puede ser derogado con otro decreto, tanto de este presidente como de cualquier otro que venga, ¿cuál es el pecado original? Ahora, probablemente el daño estuvo
en que cuando se llevó ese proyecto al Congreso, ya estaban incluidos también los decretos de las personas que lo iban a dirigir. Es probable que el contrato tenga alguna vaguedad, alguna cuestión ambigua, algún elemento que se pueda interpretar que se podía privatizar. Pero el gobierno, tanto el presidente de la República como Toñito Almonte, Antonio Almonte, quien es el ministro de Energía y Minas, han esclarecido que esa empresa no se va a privatizar. O sea, que sencillamente es buscando una forma legal de administración, porque el Ministerio de Energía y Minas no puede tener empresas, porque su carácter ya viene a ser ya en otro nivel, por lo tanto no puede administrar ningún tipo de empresas. Pero muchos politiqueros se montaron, por ejemplo, Leonel Fernández vino a hablar de que eso se quiere privatizar. Yo creo que a Leonel no le luce criticar eso. Yo creo que él debe de dar una opinión, como cualquiera. Pero de privatización no debe hablar, porque uno de los elementos y de los ejemplos más negativos que el mundo puede exhibir en materia de privatización se refiere a la hecha por el Leonel Fernández en su cuatrienio 96-2000 del siglo pasado. Es decir, que ya no le luce a Leonel venir a hablar de que si se privatiza o no se privatiza, porque el mayor privatizador que ha tenido este país fue Leonel. El PLD también se montó en la ola y se olvidó de que cuando estaban en el año 2018 comenzando a hacer pruebas de Punta Catalina, el presidente lo anunció y el ministro también de Hacienda, Donald Guerrero, también lo anunció, que se iban a vender acciones de dichas empresas para privatizarlas. Nadie dijo nada en ese momento. Creo que Abinader, el presidente actual, o el PRM, dijo que entendían que esa empresa no debía privatizarse y que debía dejarse como un bien del Estado Dominicano. Pero aquí todo el mundo juega con la desmemoria de la gente. Aquí todo el mundo se monta en una ola del momento para parecer gracioso, porque la gente cree que las declaraciones que yo doy hoy aquí no quedan grabadas por ahí en algún lado. Y la gente cree que las declaraciones que alguien emitió 5 años atrás, 8 años atrás, 2 años atrás, no están grabadas también. No las podemos encontrar ahí. San Google tiene todo eso guardado y lo podemos encontrar. De manera que querer confundir a la gente no es gracioso. El político tiene que aprender a respetarse. Debe aprender a respetarse para que gane un poquito de respeto de la gente. Porque si usted no respeta a los ciudadanos, después no pretendan que usted también lo quieran que lo respeten, que lo elijan como autoridad. La autoridad debe ganarse el respeto. Ahora, también debo esclarecer que el gobierno actual, una de sus fallas desde el inicio ha sido la comunicación. Entonces, tiene que ser más explicativo, tiene que explicarle más las cosas a la gente. Ese proyecto, una crítica que también hay que hacerle es que los diputados lo aprobaron sin leer, los señores, y ahí estaban de todos los partidos. De Alianza País habían 2, de la Fuerza del Pueblo habían 3, del PLD habían 24. Que no me vengan ahora con la historia de que ellos no sabían del contrato, porque ellos lo tenían ahí, lo aprobaron como lo sancocharon ahí. Y eso nos lleva a recordar eso nos hace recordar aquel contrato de Leonel con la Barrigol, 97-3, que el presidente del PRD aquella vez, Miguel Vargas, le mandó una carta a la Cámara diciéndole que lo aprobaran sin ningún pretexto. Lo mismo él hizo Leonel Fernández, que ordenó a sus
correligionarios del PLD entonces a que aprobaran esa perla de contratos sin leerla. Así nos han pasado muchísimos contratos más, muchísimas cosas por debajo de la mesa, porque lamentablemente nuestro país no tiene legisladores. Nuestro país lo que tiene es un grupo de monsalvete que se aprovecha de la poca capacidad del pueblo, que el día de la votación reparte de dinero para que voten por ellos, sin averiguar la procedencia de dicho dinero. Por eso tenemos narcotraficantes en el Congreso, por eso tenemos gente que no le aportan a la sociedad nada, como son los banqueros, que lo único que hacen es chuparle todos los recursos que los ciudadanos producimos. Así tenemos también sectores del ámbito del gas, que muchos de ellos están ahí para defender sus intereses, no los del pueblo. Pero desde que este país no despierte, que los ciudadanos despiertan y hagan un ejercicio de ciudadanía, que entiendan que no se debe elegir a un candidato porque te pague. Señores, no se puede escoger un candidato porque le pague. Si usted quiere, cójale el dinero que le dan, pero trate de votar con conciencia. Vote por propuestas viables, no gente que están pensando en traerte el planeta Marte a la Tierra o cosas parecidas, sino que se puedan votar por propuestas que vayan y contribuyan al desarrollo y al bienestar de la población. No voten, señores, por funditas de arroz, no voten por canastitas que les regalen, por canastillos para las madres, no voten por este tipo de cosas. Tenemos que hacer un ejercicio de ciudadanía responsable y saber por quién vamos a votar, no por cualquiera. Como dice la palabra de Dios, no todo el que diga Señor, Señor puede entrar en mi reino. No todo el que te venga a vender una palabra bonita o discurso bonito debe ocupar una curul o un puesto público, porque la gran mayoría de los que te están engañando, pueblo dominicano. Tenemos que hacer un ejercicio de ciudadanía, tenemos que hacer un esfuerzo por diferenciar entre las personas que realmente efectivamente tienen la calidad necesaria para ir a representar en el Congreso. Señor, un congresista no está para andar repartiendo cosas, eso hay que sacárselo de la cabeza. Un congresista está para legislar, para crear el marco legal para que este país pueda echarse adelante. Por ejemplo, la ley de seguridad social tiene 20 años que se creó. ¿Y qué beneficio tiene el país de eso? Muy pocos beneficios tienen los trabajadores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que elegir legisladores que vayan al Congreso con propuestas para modificar esas leyes que finalmente favorezcan a quien han depositado su dinero en manos de la AFP, que son los ahorrantes, los trabajadores. No beneficiar al grupo que lo maneja, porque eso es lo que ha pasado hasta ahora. Entonces, señores, ahí es que quiero poner claro, dejar claro, que los ciudadanos tenemos que hacer un ejercicio responsable de ciudadanía con la elección de nuestros representantes.